María Frida, muchas gracias por esta entrevista para Enlace Judío. ¿A qué te dedicas? Yo soy psicóloga clínica con una maestría en problemas de aprendizaje y desarrollo. Y sé que te interesa y te interesaste mucho en el tema del bullying. ¿Por qué? Yo empecé a trabajar en un colegio, estuve trabajando en ese colegio durante 13 años y esto data desde antes de que el bullying ahorita está de moda. Pero hace 10 años no se sabía, empezaba apenas a hablarse de este tema y no se sabía qué era. Yo veía que en la escuela había problemas entre alumnos y que yo no entendía muy bien qué estaba pasando. Trataba yo de solucionarlos por medio de diálogo, por medio de un programa que nosotros teníamos en el colegio que se llamaba Programa de Mediación de Conflictos, que entrenas de hecho a los alumnos y a los maestros como mediadores y para que ayuden a dos personas a dialogar. En ese programa fue de hecho cuando conocí a mi socia, Thelma Nacielsker, que era la coordinadora de este programa de mediación y yo la coordinadora del departamento de psicología del colegio. Y ese programa de mediación ya llevaba algunos años. Sentábamos a dos alumnos a mediar que tuvieran algún problema, platicaban sobre su problema. Este programa es maravilloso, se escuchaban, solucionaban el problema, acabábamos la sesión de mediación y empezaban a ser amigos nuevamente. Pero había ciertos casos que después de la mediación no se solucionaban, sino que después de estar en la sesión, cuando salían, empeoraban. Y lo que nos pusimos a ver es que estábamos mediando casos de bullying. ¿Qué quiere decir un bullying? Bullying es cuando hay una diferencia de poder. Entonces no puedes sentar a hablar a una víctima con un victimario, porque obviamente la víctima, en la cara del victimario no va a poder decir las cosas, y el victimario, que generalmente es muy hábil en habilidades sociales, en la sesión de mediación se disculpaba y decía que no se había dado cuenta de lo que estaba pasando y que las cosas iban a cambiar, y obviamente cuando salían de esta sesión, afuera el victimario le decía, aparte te viniste a quejar y ahora te va a ir peor, y habían amenazas. Entonces empezamos a buscar fuera del colegio algún programa que nos dijera qué sucede con estos casos de bullying y cómo manejarlos, y nadie nos pudo decir, ni nacional ni internacional. Sabíamos, o sea, tú buscabas en la literatura y te decían qué era el bullying, pero qué hacer en un colegio con este tipo de casos, la verdad no existía. Entonces Thelma y yo nos pusimos a leer diferentes autores y a partir de esto creamos el programa de prevención y control de maltrato escolar, que adaptamos a colegios. Bueno, empezamos con ese colegio, a un colegio mexicano de la red, y lo empezamos a trabajar, pues empezando el ciclo escolar, lo iniciamos y la verdad es que ha tenido mucho éxito. Ya tenemos 10 años trabajando con este programa. ¿Y este programa está avalado por la SEP o por alguna organización? Fue muy impresionante porque, como te digo, este programa se inició antes de que se le diera nombre y apellido en México al bullying. Cuando empezó a surgir hace pocos años, de hecho en 2012 surgió la Gaceta Oficial de SEP, donde te marcan todos los lineamientos de lo que es y cómo manejarlo y cómo trabajarlo. Parecía que nuestro programa se adaptaba, o se hubiera salido después de la Gaceta Oficial, entonces se adapta al 100% a los requerimientos de SEP. ¿Y cómo han visto ustedes la ayuda de este programa en las escuelas donde lo han implementado? Lo importante es que el colegio, primero que nada, acepte que existe el problema. Bullying es un problema mundial. No hay lugar donde exista un ser humano, porque entre los seres humanos hay situaciones de diferencias de poder, entonces esto es algo mundial. Entonces, primero que nada, pues las autoridades del colegio tienen que aceptar que existe el problema, y entonces entramos Thelma y yo, y junto con ellos, todo es junto con el colegio. Nosotros no llegamos ni a obligarlos a que hagan nada, ni a darles, simplemente nos basamos en todas las necesidades de cada uno de los colegios, nos sentamos con los directivos y vemos cuáles son exactamente las situaciones particulares del colegio y las necesidades del colegio. Empezando por ellos ya tienen un reglamento del colegio y es diferente. Una tabla de consecuencias de disciplina es muy diferente a la tabla de consecuencias de bullying, porque tú cuando tienes un problema de disciplina con un niño es que o se porta mal en la clase, o no trae la tarea, o le falta el respeto al maestro. Esas son situaciones entre el niño y el maestro, pero eso nada más está afectando a sí mismo. Las situaciones de bullying es cuando el acosador está afectando a un tercero.
Entonces no puedes poner la misma consecuencia. El que le ponga 0 en conducta al niño que está teniendo estas conductas acosadoras no le va a enseñar nada. Y tú lo que necesitas es sí enseñarles a todos. Estás educando en un colegio y lo que quieres es educarlos para que tengan diferentes tipos de conducta, las negativas que tienen hasta ese momento. Entonces, junto con los directivos del colegio, es cuando empezamos a revisar el reglamento y ya con base a las consecuencias que el colegio tiene, adaptamos ese reglamento también a las conductas de bullying que se están presentando o que se pueden llegar a presentar. Entonces, ya que tenemos esa tabla de consecuencias, ahí sí empezamos ya la capacitación, ahí cada uno tiene que saber qué tiene que hacer, empezamos con los directivos, cuál es la función de los directivos, cuál es la función a los psicólogos, se les entrena de qué es o sea, el bullying, como tú sabes, Elena, es el acosador, la víctima o el acosado y los observadores. Entonces les enseñamos a las psicólogas a detectar en cada generación qué es lo que está pasando y en cada salón de clase qué es lo que está pasando. ¿Por qué está este niño acosador funcionando de esta manera y qué quiere ganar con esta conducta? La víctima, ¿por qué está permitiendo, entre comillas, ser víctima? Y la generación, ¿por qué está silenciosa o por qué está permitiendo que un bully tenga esa fuerza? Ya que pueden diagnosticar qué está pasando en cada generación y cada grupo, entonces pues pueden ver cómo ayudar a cada uno de los niños. A los profesores, también seas profesor de la materia que seas, en tu salón de clase ellos deben de tener muy claro qué es y qué no es bullying y cómo detener una situación en la que están humillando, molestando a un compañero a otro y no permitirlo. Muchos de los profesores, como yo doy matemáticas, pues dejo que esto suceda y no pasa nada, y es todo lo contrario. El maestro, cada profesor a la hora de su clase es el responsable de que haya un ambiente positivo dentro del salón de clase. Muchas veces no saben cómo hacerlo, entonces damos una conferencia en la que les brindamos a ellos estrategias de cómo manejarlo dentro del salón de clase y a quién tienen que reportar. Después hablamos también, por ejemplo, hay una capacitación especial para los profesores de deportes y academias, porque pues, los profesores de deportes es totalmente diferente a lo que va a ser un maestro de historia dentro del salón de clase. Se les enseña a ver todas las fortalezas de cada uno de los niños, cómo hacer equipos, cómo hacer que un líder dentro de un partido de fútbol motive a sus compañeros y no se agredan entre ellos. Se hace una capacitación para los prefectos y choferes del transporte escolar, sea parte de la escuela o sea una compañía aparte. Si la escuela lo quiere, lo podemos dar también. Y después damos sensibilización de 1 hora académica a cada uno de los salones, a partir de primero primaria hasta tercero preparatoria, en el que les enseñamos a los niños qué es bullying, qué no es bullying, y estamos activando todos esos observadores pasivos para que no permitan que estas situaciones sucedan. Se habla con los niños sobre la importancia del reporte, de un reporte confidencial, en el que, como ya hablamos con directivos y profesores, ellos saben que si llega un niño a decirles que observaron que sucede una situación, este niño es un testigo y la información del nombre del testigo es 100% confidencial. Y entonces así también se abre la confianza en el colegio, los niños empiezan a confiar en los directivos, y se les brinda estrategias a los directivos y obviamente a los psicólogos de cómo manejar cada uno de los casos de bullying cuando se presentan. Y ya terminando con todos los alumnos, entonces vamos con los padres de familia, que ya es como el final de todo este equipo de trabajo. Los padres tienen que primero confiar en el colegio, les platicamos de que ya hay un programa, que el colegio ya todos los directivos saben qué hacer, que están interesados igual que ellos por el bienestar de sus hijos, y a los padres también les damos estrategias para que tengan un frente común con la escuela, que en casa den la misma información, que si se les manda a llamar del colegio, pues que vayan a escuchar y que vayan a ver cómo juntos van a poder ayudar a sus hijos. Y de esta manera el programa, la verdad, ha tenido un éxito impresionante. De hecho, tenemos arriba del 86% de eficacia en los casos de bullying. Se detienen a partir de la primera intervención correcta por parte del colegio. Ahora, ¿qué hace al acosador que sea, al acosado que acepte y al espectador que se quede ahí parado? Es que pues cada ser humano es diferente, entonces sí es muy importante, eso que estás diciendo tú es lo más importante, porque en el momento en que encuentras qué es lo que está pasando en el fondo, puedes ayudarle a cada uno de estos niños por qué está comportándose de cierta manera. El acosador está buscando varias cosas, o es acosado en otro lado,
y entonces está teniendo muchos sentimientos encontrados, mucho coraje, y entonces busca a alguien más débil creyendo que con eso se va a sentir mejor, y está muy equivocado. Lo que puede ser es que también lo que estás queriendo hacer es llamar la atención, o desgraciadamente los niños acosadores de hoy en todos los colegios son los niños populares de las generaciones, y desgraciadamente el ser acosador también les trae como beneficios, les trae poder, les trae liderazgo, los compañeros los respetan, los quieren, entonces sí hay que cambiar como esta idea. Entonces al acosador hay que ayudarle también, está teniendo conductas equivocadas y que lo van a llevar a un futuro negativo. No es que el acosador va a tener un futuro mucho más exitoso que la víctima, porque entonces los que están cerca del acosador, él aprende a manejar estas situaciones de relaciones de poder con la gente cercana, y entonces va a ser también el papá acosador, el jefe acosador, el compañero de trabajo acosador, y la gente que está con él está o por miedo, o sea, no va a tener como relaciones afectivas positivas. Entonces sí hay que encontrar, y para ayudarle a ese acosador a cambiar esta situación, y ayudarle que si lo que quiere es llamar la atención, también la puede llamar de manera positiva. Si tiene ya esas características de liderazgo, lo va a llevar a un mejor camino, pudiendo ser líder positivo. Sí se le puede ayudar a estos chicos acosadores. Si es acosado en otro lado, es importante hablar con los padres, hablar quién lo está acosando, para que pues dejen de hacerlo. La víctima también depende pues qué situación. Muchas veces la víctima ni siquiera lo busca. Es una niña que volteó a ver al novio de una niña muy agresiva y ya con eso es víctima. Y entonces esa niña no es que haya que ayudarle mucho, sino que hay que darle, no tiene como características de personalidad para ser víctima. Lo que hay que darle es estrategias de cómo salirse de esta situación. Pero también hay víctimas pasivas, hay víctimas que son niños inseguros, son niños tímidos, que como que se ponen en una situación, entonces también hay que ayudarle con habilidades sociales, fortaleciéndoles la autoestima. Y pues a los observadores, que también dependiendo ciertas circunstancias pueden ser observadores pasivos, que son los que o se quedan callados o su lenguaje apoyan al acosador, pero de manera no verbal, simplemente riéndose, o tal vez apoyando, o tal vez nada más quedándose parados pero observando. Eso es una manera pasiva, pero que sí apoyan al acosador. Y por otro lado tenemos a los observadores activos, que son los niños que de alguna manera sí les molesta esta situación, quieren poner un alto y a veces no saben cómo. Entonces hay que brindarles también estrategias a ellos de cómo hacerle para ellos no ponerse en peligro, porque muchas veces si ellos paran al acosador, el acosador se enoja con ellos y se voltea, y entonces la agresión se va en contra de ellos. Es una realidad. Entonces hay que ayudarles si es que son amigos del acosador, porque muchas veces estos niños son amigos, si son amigos, pues cómo jalarse al acosador y decirle, oye, no, te estás pasando, vámonos, vente, y jalarlo. O si son niños más fuertes o son niños más grandes, que no, cuando yo no conozco lo que está pasando, seguirse derecho, sino que tienen que poner un alto aunque no conozcan a la víctima, y poder decir, oye, ¿qué te pasa? Déjalo en paz, no lo trates así. Y si no se pueden meter, no pueden intervenir porque sienten que están en peligro, ir y buscar a un adulto de confianza para que intervenga en esta situación. Ahora, también hay acosadores adultos. ¿Cómo se les llama a ellos? El bullying en el trabajo se le llama mobbing, y es exactamente lo mismo. Generalmente son estos bullies que desde pequeños están educados así, a que por medio del poder adquieren lo que quieran, y entonces pues sí, a la hora de que llegan a la situación laboral, actúan exactamente igual, humillando, maltratando a los que ellos ven o que son inferiores a ellos, o que tienen menos poder que ellos. ¿Algo más que me quieras agregar? Lo increíble que hemos tenido Telma y yo en este camino ya de 10 años, y yo aquí en el consultorio, porque en las mañanas me dedico al programa de bullying, pero en las tardes también tengo un consultorio en el que apoyo en habilidades sociales a todo tipo de niños. O sea que sí se puede hacer mucho. Lo que tenemos es primero que concientizarnos que existe, entender qué es el bullying y que no es bullying, porque luego pareciera que todo es bullying, ¿no? Manejarlo y sí poner un alto. Ojalá los gobiernos y ojalá la sociedad se diera cuenta del daño que estamos haciendo con estos programas de televisión tan agresivos, con la publicidad tan agresiva. Estamos en un mundo de mucha violencia. Entonces sí es importante que nosotros como adultos empecemos a tener prioridades diferentes, empecemos a darle más importancia a los valores, a cuidar a nuestros niños, a estar cerca de ellos,
Y si vemos que muchas veces desgraciadamente somos por querer ser tan amigos de los hijos, les permitimos que se salgan, que ellos hagan conductas agresivísimas. O sea, lo que los padres tienen que buscar es que los niños se responsabilicen por sus acciones, que cuando actúan pidan disculpas, y desgraciadamente lo que nosotros estamos viendo en estas sociedades de que los niños se pueden salir con la suya, de que ya no hay respeto por nadie, los papás los defendemos a capa y espada y no los estamos haciendo como adultos responsables de lo que están haciendo. Entonces cuando son adultos ellos no saben qué hacer cuando se les cae una responsabilidad encima.